de presentar a nuestro invitado de lujo, voy a hacer una pequeña introducción para contextualizar un poco qué es nuestro motor y ya luego entramos de lleno con Marcus Dantus, que es digamos que el padrino que toda iniciativa como esta quiere tener. Nuestro motor surge a raíz del contexto COVID y lo golpeadas que salieron todas las pymes en México. Yo particularmente tengo una pyme y finalmente somos un sector muy desprotegido por muchas razones. Tenemos poco acceso a capital, nos faltan muchas herramientas que las grandes empresas tienen. Entonces surge de ahí esta iniciativa. El objetivo de esta iniciativa es generar una red de apoyo entre y para pymes en México. Buscar profesionalizar a los empresarios en México, generando vinculación dentro de las empresas y educación que nos permitan tomar mejores decisiones. ¿Cómo me puedo sumar? Que es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Lo primero que los convocaría es seguirnos en redes sociales. Estamos en todas las redes como en @nuestromotor. Y lo segundo es en el correo, que es particularmente mi correo, que vicente@nuestromotor.org, de donde les llegó la información, escribirnos cualquier cosa que ustedes crean que sea importante. Creemos que es fundamental la participación de todos para poder crecer esto, y la única forma de hacerlo es con la retroalimentación que ustedes nos puedan dar. Habiendo hecho esta breve introducción, ahora sí nos vamos a lo importante del día, que es esta primera mentoría gratuita con Marcus Dantus. Si bien Marcus no necesita ningún tipo de introducción, lo haremos con un afán anecdótico, porque ya todos sabemos quién es Marcus. Marcus es fundador y CEO de Startup México y Managing Partner de Dux Capital. Es profesor invitado del IPADE y se le conoce mediáticamente como un tiburón. Muchas gracias, Marcus, por acompañarnos. No, hombre, encantado y felicidades por la iniciativa. La verdad es que si algo necesita este país son iniciativas como estas, ¿no? Que apoyen la productividad. De acuerdo. Y finalmente, pues las pymes, como se conocen, por eso de ahí el nombre son el motor de México, ¿no? Son los principales generadores de empleo y son quienes más se ha visto golpeado con toda esta situación. 100%. Lo primero que nos gustaría empezar, te platico un poco la dinámica que hicimos. A las personas que se fueron inscribiendo, les preguntamos, hicimos una dinámica de cuáles eran como las mayores inquietudes que tenían. Las plasmamos en una serie de preguntas que te vamos a ir haciendo para ya posteriormente ir a preguntas puntuales que tengan los participantes hoy en día. Y lo primero es, ¿tú cuál crees que son los retos, los principales retos con los que se enfrentan las pymes hoy en día en México? Híjole, hay muchos, ¿no? Hay retos sistémicos. Te diría que somos un país en donde impera la corrupción, en donde hay una mala aplicación de leyes, en donde, faltan a veces reglas claras, etcétera. Y eso es lo que yo me referiría como sistémico. Pero también hay retos culturales, que son los retos de, a veces, la intolerancia al fracaso, el castigo al éxito, los miedos que generan este tipo de cosas, en fin, la aversión al riesgo. Ahora, esto es a nivel cultural y a nivel sistémico. Ahora, a nivel operacional, yo te diría que el reto más fuerte que tienen las pymes en general pues, es el flujo efectivo. ¿Cómo mantenerse vivas? Especialmente cómo mantenerse vivas cuando de repente viene un giro como el que tuvimos ahora con esta pandemia, ¿no? Y de repente dejas de operar un ratito, o no logras vender a la velocidad que querías vender, o no te pagan, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que es uno de los retos más fuertes que hay, ¿no? Claro, qué bueno que tocas ese tema porque finalmente es uno de los puntos que más se tocaron en las preguntas que nos mandaron. Y sé que es complicado y que tiene muchas aristas, pero ¿cómo poder mejorar mis flujos de efectivo, que finalmente son el oxígeno que permite a las empresas operar? ¿Qué consejos tú darías sobre ese tema puntualmente? Mira, hay muchos. Uno es simplemente el cuidar tus gastos. Obviamente el recortar los gastos más que puedan. Muchas empresas tienen gastos superfluos que luego les cuesta trabajo. Segundo, yo te diría renegociar contratos. Especialmente ahorita es una muy buena época para renegociar contratos, porque la gente sabe que si no van a caer en moratorio de los contratos y entonces es un buen momento para renegociar, por ejemplo, la renta o este tipo de cosas. Tercero, y esto es un consejo que le doy a muchas pymes, o sea, muchas
y me incluyo, vendemos a gobierno o vendemos a empresas grandes, son ciclos de venta largo, pero además cuando ya vendes, todavía te tardas en cobrarles porque son ciclos de pago largos. Y esto descapitaliza mucho a las empresas. Entonces, yo creo que especialmente en tiempos como el de ahora, también las pymes deberían de empezar a buscarse otro tipo de clientes, quizá más chicos, quizá que no te van a generar tanto dinero, pero van a seguir haciendo sonar la caja registradora y te van a dar flujo más rápido a través de ciclos de pago más cortos y ciclos de venta más cortos, ¿no? Y bueno, otra manera de hacerlo pues, es capitalizándose, pidiendo una inversión, pidiendo un crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Son las maneras como yo les recomendaría. Esta parte de capitalizarse creo que es muy interesante. Y tú, con la experiencia que has tenido, ¿qué sería lo primero? ¿A quién acercarse? Que esa es como siempre, como la pregunta de a quién ir, qué hacer, cómo hacerlo. ¿Tú qué le recomendarías en términos generales a una persona que tiene una pyme que necesita capital? Entiendo que depende mucho el perfil de cada una de las empresas, pero como consejo general, ¿tú cuál darías? Bueno, lo primero es que hay que analizar qué tipo si me estás hablando de capitalización de una inversión o me estás hablando en general de una En capitalización. general, en general. Bueno, es que depende de las necesidades. Por ejemplo, hay empresas que su problema es un problema estrictamente de flujo, que sí venden, pero que tienen muchos problemas, de nuevo, con los ciclos de pago. Y en ese caso, pues le recomendaría, por ejemplo, un factoraje, ¿no? El explorar este mundo del factoraje para tener pagos más rápidos. Hay otros que podrían solventar este problema pues, con una tarjeta de crédito o que lo podrían solventar con un crédito. Y hay otros que tienen un potencial bárbaro, pero que todavía no lo realizan porque están desarrollando una innovación o porque todavía no sale en el mercado. Y entonces ahí yo creo que lo más conveniente sería pedir una inversión, un capital de riesgo, ¿no? Entonces depende mucho del caso. De acuerdo. Hay una inquietud, Marcus, que es generalizada, sobre todo de empresas que están en una situación como de mucha vulnerabilidad, que es hasta cuándo remar, ¿no? Muchos de los empresarios sienten que llevan mucho tiempo remando, tratando de sacar adelante pues, su empresa, y es hasta cuándo tomar una decisión, si tiene viabilidad de empresa o no, o cuáles serían los factores que tú dirías que se deben de considerar para entender si vale la pena seguir remando o tirar la toalla. Regreso al tema que entiendo que es muy casuístico en función de cada empresa, pero ¿cuál si te tocara como enumerar cuáles son los puntos principales para decir hasta aquí se llegó? ¿Cuáles dirías tú que son? Es una pregunta muy difícil, déjame aclararte. Y de nuevo, por supuesto, depende de los casos, pero yo creo que hay dos factores que a mí me harían dejar un negocio. O sea, cansarme, porque también es muy diferente. Hay que cuidar mucho el no confundir resiliencia con terquedad, ¿no? Cuando no está funcionando el negocio, los clientes no te están comprando, no estás encontrando la manera, has pivoteado, has cambiado tu modelo, has cambiado tus productos, has cambiado tus servicios y no encuentras la manera y se te empiezan a cerrar puertas y no hay ya puertas abiertas. Entonces, ahí yo creo que es importante reconocer la pérdida y cortar, ¿no? Antes de que crezca mucho más. La segunda tiene que ver con la personalidad de la persona. En el momento que tu negocio ya no te gusta, ya no te apasiona, ya no es algo que quieras seguir haciendo, pues es otro momento en donde probablemente hay que tirar la toalla. Es una decisión complicada, ¿no? Porque la nostalgia siempre está en juego, el cariño, en fin, como toda esta parte emotiva, y tener la cabeza fría para tomar decisiones siempre tiene como su complejidad. Es una cosa muy difícil y es una cosa muy difícil además, inclusive si tienes inversionistas, por ejemplo, ¿no? Y cómo enfrentarlos y qué hacer con ellos, ese tipo de cosas. Pero es una decisión que si no la tomas a tiempo, es como una bola de nieve también. Empieza a tener más deuda, empieza a tener más problemas, hay que saber cuándo, ¿no? Claro, pues, todos los stakeholders involucrados en esto. Pero aquí regreso a un punto que tú tocas y me parece interesante, es cómo hacer un acercamiento con los inversionistas para contarles este tipo de situaciones, ¿no? ¿Tú qué recomendarías al respecto en caso de tomar una decisión como esta?
Pues mira, lo primero y lo más importante es que siempre tienes que ser honesto y decir la verdad, ¿no? Mucha gente trata, y esta es una característica muy fuerte en Latinoamérica en general y en México en particular, en donde la gente cree que a través de las mentiras o de esconder la verdad pueden salir adelante o pueden jugársela un rato antes. Y yo soy de una opinión completamente diferente. Yo creo que la gente tiene que saber honestamente lo que está pasando, tiene que entender la pelea que estás teniendo con sobrevivir a la pyme, con hacerla que sobreviva. Y es algo que tienes que estar comunicando constantemente. Esta comunicación te va a evitar problemas a largo plazo importantes, ¿no? Entonces, es importante tener un consejo, tener un buen gobierno corporativo, tener un consejo de administración que esté enterado, o sea, tratar de no esconder esta negatividad, sino pues, si tienes socios, participarla, ¿no? Claro. Hay otra inquietud generalizada y es un tema que conoces a profundidad, que es con toda esta parte de la crisis del empleo y la cantidad de personas que perdieron su empleo, empezó como una, no me gusta la palabra moda, pero como una ola de emprendimiento, ¿no? Cada vez más personas están buscando el ellos mismos generarse su propio trabajo, sobre todo por cómo se encuentra el mercado laboral. En este contexto, para estas personas que están empezando, por la razón que sea, llámese por hayan sido corridos o tomaron la decisión, ¿tú qué será lo primero que les dirías cuando en un emprendimiento, en este momento puntual, que si bien siempre emprender es complicado, en este contexto tiene pues una serie como de mayores complejidades? No sé cómo lo veas tú. Mira, yo creo que si bien ha cambiado el contexto, como bien dices, no ha cambiado para nada eh, el potencial de emprender o no emprender. De hecho, te soy muy sincero, la moda del emprendimiento empezó hace ya varios años, mucho antes de la pandemia. Empezó también como respuesta a varias cosas, a emprendedores que estaban empezando a ser exitosos en todo el mundo, a una cultura que se permea de Silicon Valley y de otros países hacia México y Latinoamérica, y a que empiezan a crearse fondos y empiezan a crearse incubadoras y aceleradoras, se crea un ecosistema de emprendimiento. Ahora, hoy con la pandemia, claro, es más difícil, hay que estar mucho más enterados de cuáles son las tendencias, de hacia dónde va el mundo, de qué emprender, qué no emprender. Eh, no solo es la pandemia, siéndote honesto, pues también han cambiado mucho la manera en cómo se apoyan a las pymes en este país. Y creo que eso también ha afectado obviamente a los emprendedores. Ahora, por ejemplo, no hay apoyos para emprendimiento. Eh, pero también hay cosas positivas que han venido de esta cosa tan negativa que ha sido la pandemia. Y es los que se han generado nuevas oportunidades, porque hay nuevos problemas. Y cada una de estas nuevas oportunidades, pues también es una oportunidad de emprender. Tienen que entender que en México todavía no hemos resuelto, en el mundo en general no hemos resuelto todo, ni cercano a resolver los problemas importantes, por lo que quedan muchas áreas para emprender, y en México aún más, ¿no? Entonces, creo que hay muchas oportunidades de emprendimiento y de hecho, especialmente ahora que cerraron tantas pymes, necesitamos empezar a recuperar esto, pero ¿por qué no hacerlo con emprendimientos en vez de pymes tradicionales, con empresas que realmente tengan el potencial de crecer y de generar mucho más trabajos y además de mayor valor agregado, distribuir mejor la riqueza, mejor la competitividad del país? O sea, hay muchas cosas buenas que vienen del emprendimiento. Claro. Y tú, Marcos, y sin afán como de politizar la conversión, ni mucho menos, ¿tú qué crees que debería hacer el Estado, el gobierno mexicano para poder fomentar esto? Porque ahorita hubo un cambio de administración, hubo cambio de políticas, quitando como puntualmente qué es lo que está haciendo, y si tú fueras como un gobernante, ¿hacia dónde empujarías o qué crees que es lo que se tiene que hacer para apoyar y que existan más pymes en este país? Mira, hoy en México tenemos la oportunidad puntual de cambiar nuestra economía, de una economía basada en manufactura, en maquila, en transformación, en bajo valor agregado, a una economía basada en alto valor agregado, en innovación, en conocimiento, etc. Si esto lo hacemos, México va a ser una potencia mundial, como debe de ser, por la población que tenemos, por el talento que tenemos, por la creatividad que tenemos,
por el clima, por la geografía, por la fertilidad de nuestras tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Demográficamente, tenemos ahorita un bono demográfico que además no nos va a durar tantos años. Hoy en México, más del 50% de la población es menor a 29 años. Y más del 50% de la población está en edad de trabajo. Todas estas características que te digo, el estar pegados a Estados Unidos, el ser la unión entre Latinoamérica y el mundo anglosajón, el tener la población que tenemos, porque somos una población gigante y un Producto Interno Bruto importante, etcétera, etcétera, eso hay que alimentarlo y hay que hacerlo más grande. Si yo fuera gobernante, que déjame, les aclaro de antemano que nunca lo voy a hacer, pero si yo lo fuera, lo que haría es incentivar la productividad, incentivar primero educar y educar fuerte. Educar especialmente en cosas como innovación y educación financiera, que son cosas que nos faltan mucho en este país y en Latinoamérica en general. Segundo, generar nuevas oportunidades, pero para generar estas nuevas oportunidades necesitas nuevas empresas. Como dijiste al principio, las pymes son el motor de la economía. Entonces, si no generas pymes, y si no generas pymes que además puedan crecer, que tengan innovación, que tengan modelos de negocios nuevos, que tengan diferenciación de sus competidores, pues no vas a generar estas oportunidades y entonces no mueves la aguja. Yo creo que lo que tenemos que hacer es incentivar la educación, incentivar la productividad, generar emprendimientos, dar incentivos fiscales, apoyar que este país sea mucho más grande y mucho más productivo y mucho más competitivo. Claro. Y de los proyectos que te han llegado recientemente, porque te llegan una cantidad de proyectos increíbles, ¿hay alguno o estás detectando alguna tendencia hacia dónde se están yendo como los nuevos emprendedores o existe como en esta parte que utilizas mucho la palabra oportunidades, ¿hacia dónde se está yendo como todo este universo pyme o de gente que está emprendiendo? ¿Hay algo que tú detectes como un común denominador? Bueno, creo que es muy importante hacer la separación entre un emprendimiento y una pyme, ¿eh? Pero vamos a hablar de los Sí, emprendimientos. de acuerdo, tienes toda la razón. Ok, los emprendimientos hoy yo creo que se están yendo a áreas muy puntuales. Fíjate, hay mucho impacto social, muchas cosas que están haciendo para apoyo a poblaciones vulnerables, etcétera. Yo creo que eso es algo que se va a borrar la distinción eventualmente, simple y sencillamente porque yo creo que ahora vamos a exigir que todas las empresas sean sociales y cuiden la ecología, etcétera. O sea, eso eventualmente se va a borrar. Yo creo que hay mucho en materia de fintechs, todo lo que es la fintech, todo lo que es relacionado con bancarizar a los no bancarizados, con proveer otro tipo de servicios, con ayudar a la gente a... O sea, tiene que pensar una cosa, además, ¿cuánta gente en México vive al día y de repente les quitas su puestito de quesadillas durante 3 meses o 4 meses por el COVID? Y entonces, ¿de qué viven? No tienen seguro, no tienen ahorros. Hay que fomentar eso, ¿no? Entonces, yo creo que el fintech ahorita está creciendo mucho. Yo también te diría que hay una tendencia muy fuerte en todo lo que es salud en general, ecología en general. Eh, bueno, obviamente logística, ¿no? Todo lo que se entrega a domicilios y ese tipo de cosas, automatización, big data, Internet de las cosas. O sea, hay muchas tendencias muy claras, ¿no? Que son las que yo estoy viendo mucho más fuertes. De acuerdo. Y esta es una pregunta que sí tiene que ver sobre emprendimiento y la pregunta generalizada es ¿cuál es el primer paso? ¿No? Si tocara, entiendo que ¿cuál es el primer paso para dar ese paso? ¿No? Hay como esta brecha o este miedo y es como que la duda generalizada es ¿qué hacer para poder dar ese brinquito que probablemente sea miedo? No lo sé. ¿Tú ¿qué es lo que dirías sobre este tema? Primero me sorprendió que dijiste que esta pregunta, perdón, sí tiene que ver con emprendimiento, porque todas han tenido que ver con emprendimiento de alguna manera. Pero a ver, el primer paso tiene que ver con dos partes. Tiene que ver, un lado, con habilidades del emprendedor y principalmente la primera es perder el miedo. Para mí, esa es la habilidad más importante que tienen que tener. Perder el miedo a hablar en público, perder el miedo a fracasar, perder el miedo al que dirán, perder el miedo a salir de tu zona de confort. Eso es lo primero. Simultáneamente, pues tiene que ver con la idea, ¿no? ¿Cómo generas la idea? Y la idea, lo que siempre le recomiendo a los emprendedores es, busca un problema,
Mientras más gente tenga el problema, mientras más recurrente sea el problema, pues más grande va a ser tu mercado, obviamente, y resuélvelo, provee una solución a ese problema con diferenciación, diferenciada de lo que existe hoy en el mercado. ¿Por qué diferenciada? Porque si no te diferencias, vas a acabar compitiendo por precio o por marketing o por plaza, y los que ya están establecidos te van a comer. Te va a ser muy difícil crecer. Entonces, cuando metes una diferenciación, cuando metes innovación, tu competencia se vuelve a veces hasta irrelevante, ¿no? Si lo logras. Y eso es lo que yo les recomiendo. Resolver un problema de una manera diferenciada. Claro. Creo que es un buen momento para empezar con un tema de preguntas y respuestas por parte de los participantes. Vamos a dar 2 minutos a que puedan escribir. Ya empezaron a llegar. Y para poder contestar casos puntuales sobre la gente que está aquí y poderlo hacer de forma más interactiva. Entonces, convocamos a todos los que andan por acá para preguntar. Si quieren, ya tenemos la primera y te la voy platicando, Marcus. A ver, la primera es de Cristina y lo que te quiere preguntar es ¿cómo puedo solicitar un fondo de inversión con capital de riesgo para un proyecto nuevo de innovación y tecnología? No sé cómo pedir dinero, que creo que esta es una duda, como el no sé cómo pedir dinero es una duda igual muy generalizada. Mira, yo creo que depende mucho, obviamente, de dónde está tu empresa. Por lo que interpreto en tu pregunta, apenas vas a empezar. Y normalmente cuando empiezas una empresa, a menos que tengas una idea maravillosa y un equipo realmente interesante o una solución ya por lo menos probada de alguna manera, es difícil pedir capital de riesgo cuando empiezas. Pero hay una etapa previa que se llama la famosísima Friends and Family Round, ¿no? La ronda de amigos y familiares. Entonces, mi sugerencia es que si tienes una gran idea, pues convenzas a gente cercana a ti, amigos, a familiares, a vecinos, a gente que conoces, de que te dé un capital inicial, por lo menos para desarrollar, aunque sea a nivel prototipo, esta idea, y validarla en el mercado. Y una vez que ya tienes esto, yo creo que ya te puedes acercar a un ángel inversionista o a un fondo de inversión. Ahora, si la pregunta iba más relacionada a dónde puedo saber quiénes son los fondos de inversión o los ángeles inversionistas, hay muchos lugares. O sea, te puedes acercar a una incubadora, una aceleradora, te puedes, que normalmente conocemos a los fondos de inversión, te puedes acercar a asociaciones como la MEXCAP, que es la Asociación Mexicana de Capital de Riesgo, donde están listados la mayoría de los fondos. Hay muchos lugares, ¿no? Puedes preguntarle a otro emprendedor que dónde está buscando dinero y empezarte a mover por ahí. El ecosistema no es muy grande y es fácil llegar a conocer a toda esta gente. De acuerdo. La siguiente pregunta tiene que ver con algo que tú comentaste y es ¿cómo negociar el porcentaje de acciones en la compañía para poder tener flujo? ¿Cómo se hace eso? A ver, aquí también hay que separar. Lo que pasa es que me están preguntando cosas que son difíciles de contestar porque son bastante complejas, pero déjame tratar de explicarlas. Si tu empresa ya vende, si tú ya traes un historial, ya tienes algunos años, un par de años operando, etcétera, y has tenido, por ejemplo, un crecimiento, etcétera, entonces normalmente se puede evaluar tu empresa basado en ventas o basado en utilidades, lo que se llama EBITDA. Y también considerando el riesgo país y considerando el crecimiento y considerando a cuántas veces o qué múltiplos se utilizan para la industria específica en la que estás. Para las empresas que no venden todavía, que apenas están empezando, es mucho más complejo. La realidad, en mi opinión, y va a haber mucha gente que se va a enojar dentro del ecosistema cuando yo digo esto, pero en mi opinión, no hay manera de evaluar una empresa, porque la realidad es que depende mucho de la percepción de valor que tenga el inversionista y de la percepción de captación que tenga quien crea la empresa. Y la realidad, yo siempre digo que mi formulita para saber si fue una buena negociación es que los dos lados salgan enojados. Yo salgo enojado porque la podía vender más caro y yo, inversionista, salgo enojado porque la podía haber comprado más barato. Y eso quiere decir que fue un trato más o menos justo, ¿no? Pero porque si alguno de los dos sale feliz, pues quiere decir que se fregó al otro. Pero es muy difícil evaluar una empresa. Hay mucha gente que lo hace. Hay muchas metodologías, ¿no? El
el valor neto presente o descontar flujos en un Excel, ese tipo de cosas. Pero la realidad es que es un Excel. O sea, yo le meto mano al Excel y te bajo tu evaluación en 2 segundos o te subo tu evaluación en 2 segundos. Y normalmente, y esto te lo digo por experiencia, como inversionista ángel y como fondo, nunca he visto que un emprendedor se equivoque hacia arriba en su Excel. O sea, todos te presentan 3 casos, ¿no? Te presentan el optimista, el moderado y el pesimista. Y normalmente el pesimista es increíblemente optimista. Okay. Entonces es muy difícil. O sea, tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con qué también lo vendes, qué también me lo creo, en qué momento está la industria, qué tan innovadora está tu solución, cuál es tu equipo. Y en base a eso se puede hacer más o menos una evaluación. Porque finalmente es este famoso dicho que las cosas valen lo que alguien esté dispuesto a pagarte por ellas, ¿no? A final de cuentas, eso es exactamente lo que vale, lo que esté dispuesto alguien a pagar. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Alberto Carranza y nos pregunta, es agente inmobiliario, ¿cómo ves el futuro de los bienes raíces en México? Mira, depende, porque los bienes raíces se dividen en varios, y yo no soy ningún experto, pero te voy a decir mi perspectiva. Yo creo que lo que es la renta de oficinas va a bajar, por razones obvias, ¿no? La gente ya se dio cuenta de que, en primer lugar, por estar confinados a casa, pero también porque nos hemos dado cuenta de para qué estamos tanto en oficinas y podemos operar desde casa. Yo creo que la parte comercial también va a bajar y se va a tardar en recuperarse. Yo creo que la parte industrial va a mantenerse o va a crecer un poco, especialmente con toda esta nueva ola de dark kitchens y de dark stores y de todo este tipo de cosas. Y yo te diría que la parte residencial, por lo menos la parte residencial de cierto nivel hacia arriba, va a crecer. La gente va a querer lugares más grandes, multifuncionales, en caso de que haya otra pandemia y tengas que encerrarte, ¿no? Claro. Entonces yo también te diría otras tendencias. Va a haber una tendencia fuerte hacia lo multifuncional, ¿no? Hacia tener tu oficina en tu casa y tu gimnasio en tu casa, o sea, que sean diferentes áreas. Y también creo que va a haber una tendencia, por lo menos al principio, fuerte en casas de campo y fuera de la ciudad, ¿no? Donde haya menos gente. Claro, este nuevo tema del trabajo remoto hizo que se volviera viable poder vivir en ciudades y trabajar, que eso también pues beneficia porque el metro cuadrado fuera de la ciudad sin duda siempre es mucho más barato, ¿no? Claro. Hay una pregunta que nos hacen y es una pregunta que se ha repetido desde la dinámica previa que hicimos, que entiendo la complejidad de contestarla, pero tengo una idea, ya sé cuál es el problema, sé cómo resolverlo y tengo la solución. Lo que no sé es cómo innovo y cómo diferenciarme. Esta parte del cómo diferenciarme, creo que existen muchas dudas en general sobre cómo encontrar mi diferenciador, qué es lo que me hace diferente a la competencia. ¿Qué dirías que es un buen como termómetro para decir esto es la clave de lo que me va a hacer un distinto? El mejor termómetro es preguntarle a tus posibles clientes, a tu mercado. O sea, tú vas con tu segmento de mercado y les dices, oye, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Qué no te gusta de lo que tienes hoy, de las soluciones que existen actualmente para tu problema? ¿Qué te gustaría que hubiera? Y en base a eso puedes diseñar una solución basado en la retroalimentación de la gente a la que le quieres vender, ¿no? Acuérdense que innovar es una cosa muy amplia. La gente piensa luego que la innovación es inventar algo. Y claro, esa es una manera de innovar, pero puedes innovar por ejemplo, combinando productos, puedes innovar simplemente con diseño, puedes innovar, por ejemplo, con modelos de negocios diferentes. En vez de vender, rentar, en vez de rentar, suscripción, o sea, hay muchas maneras de innovar. De hecho, por ejemplo, el modelo de negocios es una de las maneras más poderosas de innovar. Las empresas más grandes del mundo hoy, lo que innovaron fue el modelo de negocios. Vean, un Uber, un Airbnb, un Amazon, etcétera. O sea, nada más cambiaron la manera como se vendían los productos y servicios, ¿no? Entonces, yo les diría que lo primero que yo haría, y de hecho es una metodología bastante probada, tanto en Design Thinking, que es la metodología de innovación, como en Lean Startup, que es la metodología de emprendimiento, que es acércate y escucha al cliente.
De acuerdo. Y la pregunta que hacen y tiene que ver, bueno, tiene cierta relación con esto es cómo generar un equipo de ventas fuerte. Parece, de lo que veo sobre las inquietudes es que las empresas están cojeando la parte de ventas o sienten que están cojeando y es cómo consolidar o cómo estructurar un equipo de ventas que les permita tener los flujos, que es lo que tú nos comentabas desde un principio. Es una parte muy difícil. La verdad es que eh, también tenemos un problema en México, que es que las leyes benefician muchísimo al trabajador. Entonces, luego hay gente que entra que te dice que es súper vendedora y no vende nada y luego cuando sale te cuesta un dineral sacarlos. O sea, es difícil. Pero básicamente yo les diría que traten de mantener, especialmente en la parte de ventas, traten de mantener a la gente con un sueldo bajo, con una zanahoria grande al final, ¿no? Si logras vender, te va a dar un buen porcentaje de la venta. Vas a poder ganar mucho más dinero, pero manténlos motivados a vender. Dales cursos, enséñales cómo vender, pero también explícales muy bien cómo vender. Tenles buenos catálogos, buenos instructivos de cómo vender, hazles role-playing, o simplemente apóyate en una empresa de ventas profesional para que ellos vendan tu producto o servicio. Claro. Nos preguntan, ¿cuál es la mayor deficiencia que encuentras en los emprendedores? ¿De qué pie cojean más cuando llegan a presentarte, tal vez en el propio pitch? Sea la principal deficiencia que pero no lo sé. ¿Tú cuál dirías que es? Finanzas, ¿Ok? número uno. Yo te diría, El no innovación. conocer los números No conocer los números, no saber qué es un estado financiero, no saber leer un estado de resultados, no saber cuánto dinero tienen en caja, no saber ni siquiera, a veces, muchas veces, la mayoría de las veces no saben ni para qué nos da el dinero de la inversión. No, que necesito 5 millones de pesos. ¿Y qué, para qué los vas a usar? No, bueno, luego definimos. No, mi hermano, no. ¿Para qué los vas a usar? Yo creo que es una de las cosas más fuertes, ¿no? La parte del equipo es una parte donde cogían mucho. Luego se juntan mucho. O es gente sola, o es gente que son 6 socios, que también es muy complicado, o son el número ideal de socios, que para mí son 2 o 3, pero los dos tienen el mismo, los 3 tienen el mismo background, ¿no? Son 3 ingenieros mecatrónicos. Y entonces les preguntas, ¿quién va a operar? ¿O quién va a ser la administración? ¿O quién va a ser el CEO? Y te lo juro que llevan un par de ocasiones que me contestan que él va a ser el C, él va a ser el I y él va a ser el O. O sea, se ve que no entienden el concepto para nada. Claro. Te diría que la parte de innovación es también una cosa en donde cojean mucho. O sea, la gente no... Esto no es culpa de nadie. Lo que pasa es que no hay, o sea, no está en nuestro sistema educativo la innovación. No es una materia que se da. Eh, y entonces les cuesta trabajo, como preguntaron hace ratito, ¿cómo innovamos? ¿Cómo nos diferenciamos? Eh, Creo que es otra parte importante. Claro. Esta pregunta creo que es interesante y es cómo negociar con los proveedores un tabulador de productos. O sea, cómo hacer esta negociación con los proveedores, que era lo que tú comentabas, que lo que toca hacer en esta crisis es cortar costos. ¿Cómo hacer este acercamiento o cómo platicar con los proveedores que probablemente se encuentran en una situación relativamente similar a la que tú como empresa te encuentras, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieres platicar con el proveedor? Porque hay muchas cosas que puedes platicar. O sea, que te dé crédito, que te bajen los precios. Todo depende. Es muy fácil. Mientras más importante te vuelvas para tu proveedor, más concesiones seguramente te darán, ¿no? Eh, o véndele bien una idea. Esta es una de las cosas importantes que también es uno de las deficiencias más fuertes de los emprendedores, la capacidad no solo de vender su producto o servicio, de venderse ellos, de vender su proyecto, de venderse en general, de crearte esta expectativa, como le llaman en las criptomonedas, el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Sí, sí. Y creo que es bien importante que lo sepan hacer. O sea, este pitch del que tú hablabas no es nada más a inversionistas, también es a proveedores y a clientes y para reclutar a tu equipo y para ligarte una chava en una discoteca. O sea, es lo mismo. De acuerdo, uno tiene que aprender a vender eso uno mismo. La siguiente pregunta creo que es interesante porque justo es resultado de una pregunta que acabas de contestar y es, efectivamente, se reconoce que hay una carencia en la parte
de educación financiera y la pregunta que nos hacen es ¿por dónde empezar? ¿Hay algo puntualmente que tú recomiendes que puede ser desde un curso? En fin, nos preguntan cómo subsanar esta carencia que tienen los emprendedores desde el punto, en el área como de finanzas para poder capacitarse y ser competentes. Una de ellas es que cuando estás en la universidad y quieres ser emprendedor, pues te pongas ducho y pongas materias de finanzas, ¿no? La segunda es que puedes estudiar. Ahorita hay millones de cursos en línea que puedes estudiar en finanzas en general, ¿no? Hay un chorro de academias. Nosotros mismos en Star México ahora estamos empezando una academia en línea para emprendedores donde empezamos ya con un curso de finanzas, pero personales. Pero ya vamos a empezar a meter también cursos de finanzas empresariales. O asesórate, o búscate un mentor, o pues ponle atención a tu contador de la empresa y que te explique un poquito las T's, ¿no? O sea, en general, hay muchas maneras. Claro, pero como bien dices tú, hay que empezar con las finanzas personales, ¿no? Porque si tú mismo no sabes organizarte, difícilmente lo lograrás en una organización, ¿no? Exacto. Entonces, hay como varias preguntas que voy a tratar de resumir en una sola, porque creo que van como sobre el mismo eje, y es como las áreas de oportunidad que surgieron con las redes sociales y la forma de llegar, lo fácil que es llegar hoy a tu público objetivo de una forma distinta, ¿no? Antes los medios masivos eran completamente inaccesibles para la gran mayoría de las empresas y hoy en día las redes sociales acercaron o permitieron desde la segmentación, que es mucho más fácil llegar a quien quieras llegar. Lo que preguntan, y entiendo que es un poco general, es ¿tú cuál crees que es la herramienta de marketing digital hoy en día más importante que puede tener una pyme para poder llegar a su público objetivo? ¿O qué les recomendarías hacer? Las redes sociales, sin lugar a duda. Sí. De hecho, es increíble. O sea, estamos en el 2021 y hay empresas que todavía no tienen un website. O sea, ya no es algo opcional, es obligatorio. Es más, si tienes un website, aunque seas una empresa chiquita, puedes competir contra las empresas grandes, porque el Internet en ese sentido es muy equitativo y muy justo, ¿no? Democrático, ¿no? Muy exacto, muy democrático. Cualquiera puede competir con cualquiera. Pero si no tienes un website, de entrada, pues ya perdiste. O sea, ¿cómo vas a competir? Y luego hay muchas gente que tienen websites y tienen el botón de atención, pero nadie lo atiende, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a competir si estás perdiendo clientes? En fin, creo que pero sin embargo, yo creo que hoy en día las redes sociales, creo que el lugar que tiene especialmente para ciertos nichos específicos son perfectas para publicitarte con un bajo costo y lograr captar clientes, ¿no? Claro, esta capacidad de segmentar es la diferencia, ¿no? Sobre todo también para empresas que van a nichos muy puntuales, es una gran forma. Aquí hay otra inquietud general, Marcus, y yo lo diría como por temas como cronológicos, ¿no? Y estoy regresando a algo que entiendo que ya se tocó, pero la pregunta es, ¿qué hago primero? ¿Registro mi marca? ¿Voy al SAT? ¿Tengo la idea? Es otra vez, entiendo que estamos regresando al mismo punto, pero ¿qué dirías tú? A ver. Y sobre todo la parte del SAT está como muy presente. Se ve que hay como una especie como de, no sé si la palabra sea temor está presente como en las preguntas en general sobre en qué momento empezar como esta relación con el SAT. Miren, hoy en día, si quieres realmente una empresa que pueda crecer, tienes que tener la parte legal, la parte fiscal bien hechas. Hoy la competencia ya no es una competencia que viene nada más de México, ¿no? En México todavía tenemos el dicho de que no tranza, no avanza y ese tipo de cosas, pero la realidad es que la competencia es mundial, y más ahora con el Internet y con toda la tecnología que tenemos y con todos los emprendimientos de todo el mundo. O sea, no te vas a poder defender de alguien que viene y que ya está en 14 países y que hace las cosas bien, con una empresa que no hace las cosas bien. Ahora, dicho eso, no sería lo primero que yo haría registrarme en el SAT. Lo primero que yo haría es tener una idea, platicarla y imponerla con gente de confianza
encontrar un equipo que vea igual que tú, que se quiera sumar a esa idea y resolver el cómo vas a hacer la idea. ¿Cómo? Una vez que tienes esto, entonces sí, búscale un nombre o al producto o al servicio o a la empresa, regístralo para que no te lo vayan a robar, registra el dominio, que también es igual de importante ya, y luego crea una empresa formalmente y regístrate en el SAT. Claro. Voy a terminar un poco con las preguntas, quedaron algunas, si quieres te las mando para que las podamos ver, pero creo que es importante, como platicando un poco hacia futuro, ¿tú qué perspectiva o qué escenarios ves en México, sobre todo con la coyuntura política? Tenemos elecciones próximas. Tú como dueño de una pyme, ¿qué decisiones tomarías o cuál es el futuro que ves? Estoy tratando de encontrar el lenguaje correcto para esto. Okay. Yo creo que vamos en sentido contrario en México. No sé si es algo que tiene que ver con ignorancia o con falta de capacidad, o si es algo premeditado y planeado, ¿no? A veces me siento como que estoy de un lado y a veces como del otro. A veces parecería que parte del proyecto nuevo es crear igualdad haciendo que todos seamos pobres, ¿no? Y que truenen las empresas y que dependamos más del gobierno. Espero que no sea el caso. Yo creo que todavía estamos a tiempo como país para recapacitar y generar esta productividad y apoyar a las pymes y apoyar el crecimiento de México y volvernos el país que tendríamos que ser, por todo lo que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Como dueño de una pyme, de hecho como socio de muchas pymes, estoy preocupadísimo. Creo que a pasos agigantados estamos perdiendo mucho del impulso que traíamos como país y como emprendedores y como ecosistema emprendedor. Por otro lado, seguimos siendo, es increíble este país porque si pudieras medir la resiliencia de los países como si fueran personas, yo te diría que México es el país más resiliente del mundo. Es increíble todo lo que aguantamos, ¿no? Y lo que hemos aguantado siempre. Y no estoy hablando del gobierno de ahora, en general, siempre, toda la historia de México. Tú ves la historia de México y dices, ¿cómo puede ser que sea un país, un buen país, ¿no? Pero seguimos vivitos y coleando y animados y demás. Pero me preocupa mucho. Yo creo que si seguimos en este camino, el camino de las empresas se va a volver muy difícil. Va a haber más que van a tronar, va a haber pocas que lleguen a ser realmente exitosas, va a haber una mala relación entre gobierno o políticas públicas y políticas económicas y las empresas, ¿no? Que es una relación que es muy importante mantener. De acuerdo. Pues te quiero agradecer mucho tu tiempo y concluir con una parte que creo que es fundamental, porque es uno de los ejes que queremos apoyar en nuestro motor, y es la parte de la educación, ¿no? La parte de la educación, donde tú fuiste muy enfático, lo importante que es para que crezca tu empresa, para poder tener una mejor perspectiva, que es educarte, ver los cambios, cuáles son las tendencias, estar constantemente informado, y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena desde nuestro motor en esta parte. Agradecemos mucho tu participación, Marcus, y convocamos a seguirnos a todos en redes sociales. En verdad, muchas gracias por todo. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación y de veras felicidades por la iniciativa. Qué bueno, todo esto ayuda. Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos.